Te conozco ya desde el detalle. Te conozco desde el detalle. No sé qué cumpleaños desde allá, pero muy organizada y te mereces todo. ¡Bravo! Y cómo no, que los chicos también se han acordado y han tratado de que sea lo más bonito posible, así que esperamos que le hayan pasado muy bien y te deseamos todos los mejores éxitos y que todas las metas que tengan propuestas tengan buen favor. Hola. Bueno, Celeri, sabes que, bueno, yo, a comparación de Pablo, yo te conozco recién. Y bueno, ha sido una linda experiencia conocerte y bueno, formar parte del grupo de asistentes como el doctor, estresándonos con las asesorías, dando las picas y qué tal. No. Pero nada, sabes que te admiro bastante, te considero una gran amiga y espero que este pequeño detalle por parte de todo el grupo de la carrera y del doctor te haya gustado. Feliz cumpleaños. Bueno, Celeri, espero que este pequeño detalle te haya gustado. Realmente yo estoy muy feliz de haberte conocido y de poder compartir nuevas experiencias contigo. Estoy muy feliz de que podamos formar un equipo muy bonito y aprender de ti cada día. Sé que tienes mucho que aportarnos y nos lo has demostrado. Realmente estoy muy feliz y espero que nuestra amistad pueda seguir mucho tiempo y podamos compartir mucho más. Que ya creo que ha sido bastante homenajeada por la cátedra, también con un sentimiento de culto profundo de este homenaje. Bueno, le agradecemos mucho que nos esté apoyando y que apoyen a los chicos, porque si no era un festejo San Martino cuando un San Martino cumpleaños. Gracias por todo. Muy bien, jóvenes, un anuncio. El 23 de julio dicen que hay es el examen, ¿no? 23, ¿no?
Pero dice que ha salido una ley que ha declarado día no laborable. Lo que nos han venido informando es justamente que no han declarado día feriado no laborable para el sector público y privado. Un nuevo día, creo que es un homenaje a Cañones, el aviador. Está por cuenta confirmar, parece que ese día es feriado. Ustedes tienen la tercera edad. Entonces, si esto es así, me han informado también que ustedes van a empezar las vacaciones el 26 de julio, ¿no? Hasta el 4 de agosto. Eso es lo que nos han informado de manera oficial. Entonces, si esto es así, el examen se postergaría para el primer día útil, primer martes útil que tengamos en agosto. ¿Está bien? Eso lo voy a decir para ustedes. ¿Cómo? Voy a programar. La fecha se va a anunciar, pero como es el día feriado, lo voy a suspender porque tengo que coordinar con la otra oficial para hacer en paralelo. ¿Ya? Muy bien. Entonces hoy, antes de control de lectura, tenemos ya para trabajar una primera fase del proceso común, que son las fases de diligencia preliminar y de investigación preparatoria. Ahora sí vamos a desarrollar más o menos cuáles son sus características. Ustedes han tenido la oportunidad de tener una carpeta fiscal, un modelito de carpeta fiscal, ahí más o menos ustedes pueden identificar cuáles son las características que tiene una fase de diligencia preliminares y también la de investigación preparatoria. En la doctrina se ha señalado que las diligencias preliminares son una subfase de la investigación preparatoria. Ya tomen asiento para poder trabajar tranquilos. Ponen el sándwich, por favor. Muy bien. Sé que es un día bastante frío hoy, ¿no? Ahí está, creo que empezamos a reírse bien. Entonces, la doctrina se dice que la diligencia preliminar es una subfase de la investigación preparatoria, pero cada uno tiene finalidades diferentes, plazos también autónomos, y eso es lo que vamos a ver cuando desarrollemos esta primera fase y entender el significado. Los actos iniciales de investigación que implican la incorporación del Ministerio Público para realizar una investigación es como una noticia de índole criminal, lo que se dice en doctrina la noticia criminal, ¿no? Una tecnología que todavía se utiliza a la fecha. Es decir, cuando hay una información de un hecho punible, es decir, la comisión de un delito, ahí habilita para que la Fiscalía pueda iniciar o plantee la posibilidad de iniciar una investigación. Y por eso que la norma señala, dice, cuando el fiscal inicia los actos de investigación, cuando tenga conocimiento, la sospecha de la comisión de un hecho que reviste las características de un delito. Por ejemplo, veo una persona que ha fallecido con un disparo en el cuerpo, hay una presunción, una sospecha que habría sido un homicidio. Entonces, esto habilita para que la Fiscalía abra una investigación, abra lo que significa esta subfase de la investigación preparatoria, las diligencias preliminares. Ahora, la Corte Suprema ha establecido algunos criterios que también la Fiscalía debe utilizar para abrir una investigación o iniciar mediante una disposición una diligencia preliminar. Algunos datos objetivos que justifiquen la apertura de una investigación. Porque, por ejemplo, vamos a poner a la Fiscalía y le dice al fiscal, Juan se sustrajo mi celular de mi casa, ¿no? Y la pregunta es, solamente con esa denuncia la Fiscalía puede dictar una disposición y abrir diligencias preliminares. ¿Es una información suficiente para que la Fiscalía pueda abrir diligencias preliminares? La Fiscalía en la práctica señalan los fiscales que no. No es suficiente que alguien diga, esta persona me ha sustraído un celular. Tiene que haber algunos elementos adicionales. Por eso que hay una discusión, parece cuando los abogados cuestionan la labor de la Fiscalía, porque la Fiscalía antes de diligencias preliminares, hacen como lo que ellos le denominan una indagación previa. Lo que los fiscales en la jerga le dicen un previo. ¿Qué significa un previo? Recabar algunos elementos, unos datos que justifiquen la apertura, ¿no?, de una diligencia preliminar, que es la primera fase. Entonces, cuando se cuestiona este famoso previo, ellos lo tienen normado en disposición
disposiciones de la Fiscalía de la Nación. Y de alguna manera me parece razonable porque la Fiscalía no puede estar abriendo investigación a diestra y siniestra, porque abrir una investigación significa construir ya una imputación a una persona que va a tener que responder por algunos cargos y en fase de diligencia preliminar. Entonces la Fiscalía, en la idea de objetividad, tiene que recabar información que le justifique abrir una investigación como tal. Lo que la Corte Suprema ha señalado, ahí creo que era el plumoncito. ¿Tiene el plumón? ¿No ha traído el plumón? Por favor. No delegado. Gracias. Esto lo vamos a poner allá para que no le trate, por favor. De acuerdo, si me la dejan porque me la llevan acá. Gracias, para que puedan ver los chicos. Está muy bonito. Vamos a ver esta parte. Cuando la Fiscalía recibe una denuncia, podría ser lo que se conoce un previo. Este previo implica reunir datos mínimos para dictar. La Fiscalía se realiza sus actos de investigación mediante disposiciones. Una disposición de apertura de diligencia preliminar. Entonces no basta que la Fiscalía tenga una denuncia si no hay elementos mínimos o información mínima para justificar la apertura, por ejemplo, de una diligencia preliminar. Por eso que la Suprema en la sentencia plenaria 1-2017 ha establecido lo que se conoce como estándares de prueba. Estándares de prueba. Que son reglas que permiten acreditar o demostrar en un estadio de una investigación qué hipótesis pueden estar probadas probablemente, todavía se dice en las investigaciones, no con una certeza, sino se trabaja siempre en el ámbito de probabilidad. Entonces, cuando la Fiscalía quiere iniciar esta fase de diligencias preliminares, necesita, según la sentencia plenaria casatoria 1-2017, necesita el estándar de sospecha simple. ¿Cómo se interpreta esto? Datos mínimos. Datos mínimos que justifiquen, ¿no?, la apertura de una investigación. Por ejemplo, puede ser, en los datos mínimos podría ser un testimonio, ¿no?, podría ser algún documento, podría ser algún video. Vamos a poner en el caso de una persona que va al fiscal y dice: señor fiscal, Juan me ha sustraído mi celular cuando entró a mi casa. Entonces, es su palabra solamente de él. Esto justifica la apertura de una diligencia preliminar. El fiscal siempre te va a pedir: dame algún dato más. Entonces, él puede decir: mi casa tiene cámaras de video, ¿no? Tengo una filmación. Acá está la filmación. Entonces ya tiene la denuncia por la declaración de este agraviado y tiene un soporte, una corroboración mínima de lo que él está imputando. Se le ve en el video que la persona está sustrayendo un bien determinado. No se sabe por qué lo sustrajo. De repente, vamos a poner ese celular, de pronto lo estaba reclamando porque era suyo, ¿no? ¿Cómo justifica él eso? Ya es un tema que se abrirá y se evaluará en esta fase de diligencia preliminar. Entonces, ya tenemos, si tenemos datos mínimos, tenemos este nivel de sospecha simple. La Corte Suprema ha señalado que la Fiscalía allí sí puede aperturar, mediante una disposición, diligencias preliminares, ¿no? Diligencias preliminares. Entonces vamos a ver para qué sirve la diligencia preliminar en una conocida como la primera subfase de la investigación penal. Esta diligencia preliminar, vamos a ver acá, vamos a poner acá, diligencia preliminar como primera parte, y de acá se puede pasar a formalización de investigación preparatoria. Vamos a
Después viene fase intermedia, viene juicio oral y después ejecución si es que hay una sentencia de condena. Entonces, si la Fiscalía tiene conocimiento de un ejercicio, de un delito de ejercicio público, obviamente los delitos privados se tramitan mediante una querella, puede disponer la apertura de una diligencia preliminar. ¿Cuál es la finalidad genérica de la diligencia preliminar? ¿Por qué razón la Fiscalía apertura una diligencia preliminar? La finalidad genérica es determinar si debe o no debe formalizar investigación preparatoria. Es decir, cuando concluye la diligencia preliminar, va a ir a otra fase, que se llama etapa preparatoria. Para decidir eso tiene que reunir algunos elementos en fase de diligencia preliminar, porque eventualmente la Fiscalía podría archivar también la investigación, la diligencia preliminar, o dar un paso más y avanzar a la investigación preparatoria. Entonces son opciones que va a tener la Fiscalía cuando concluya la fase de diligencia preliminar. ¿Cuáles son las finalidades específicas y concretas que justifican una diligencia preliminar? Y ahí están las razones. Primero, la Fiscalía, en su acto de investigación, tiene que establecer si el hecho que le ha puesto en conocimiento en una denuncia es un delito, ¿no? Porque de pronto una persona viene y dice, yo me he estafado, ¿por qué? Porque no cumplió el contrato y no me ha pagado lo que debía pagarme por ese contrato. El fiscal dirá, pues este es un tema de incumplimiento de contrato, es de naturaleza civil, este no es un hecho punible. Entonces simplemente descarta que el hecho sea delictivo y de ahí va a archivar la diligencia preliminar. Es una hipótesis, ¿no? De trabajo, puede pasar. Lo otro es que la Fiscalía sí determine que el hecho reviste características delictivas. Entonces ya en diligencia preliminar va a establecer que el hecho que se ha denunciado que es punible es delictivo. Después, otra de las finalidades que tiene la diligencia preliminar es acto de investigación urgente sin aplazar. Generalmente esto se traduce en ¿qué? En recabar fuentes de prueba y evitar su pérdida o su eliminación, ¿no? Realizar todos los actos que permitan perenizar datos que le justifiquen posteriormente formalizar, por ejemplo, una investigación preparatoria, ¿no? Y la otra finalidad que tiene la diligencia preliminar es individualizar al presunto autor. ¿Quién es el autor del hecho punible? Ahí determinaré quién es el autor, quién es el partícipe también o el cómplice. Esa es la función que tiene la diligencia preliminar. Entonces acá hay una discusión también, porque algunos dicen, hemos discutido el otro día una tesis de maestría, donde decían, cuando en diligencia preliminares hay imputación, ¿qué significa imputación? Atribución de responsabilidad penal. Eso es lo que es imputación. Cuando yo le imputo a alguien, le estoy imputando que es responsable de un hecho punible. ¿Él es el autor o él es el partícipe? Entonces algunos señalan, en la doctrina dicen no, todavía en la fase de diligencia preliminares estamos en una fase, en una imputación todavía muy embrionaria, no clara, y efectivamente porque el proceso penal es un proceso que de menos a más. Sin embargo, cuando yo ya estoy individualizando a un presunto autor de un hecho, el presupuesto es una imputación. Yo no puedo individualizar a un autor si es que previamente le he establecido el hecho punible y se lo atribuyo como una imputación. Entonces, particularmente considero que una diligencia preliminar, aún con las características que esto tiene, ya hay una imputación. No todavía puede haber una imputación genérica, pero en sus elementos básicos ya se empieza a construir. El otro día discutía con un profesor también de San Marcos, ¿no? La Corte Suprema me decía, no hay imputación en diligencia preliminar, ¿no? El investigado es un indagado, hay un hecho que amerita una indagación. Pero cuando esta persona va a diligencia preliminar y dice, oye señor, usted ha cometido tal hecho delictivo, ¿no? En diligencia preliminar, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy imputando. Le estoy atribuyendo, todavía en esta fase millonaria, por así decirlo, un cargo. Y hoy acaba de salir mañana estuve realizando una sentencia de la Corte Suprema, donde en el caso de Dina Boluarte, en esa diligencia preliminar de Dina Boluarte en calidad de aforada, porque ella es presidente de la República, también ha sido ministro de Estado, que están involucrados en estos crímenes que sucedieron con las protestas, ¿no? Contra su gobierno, han sido más de 50 muertos, que hay una investigación. En este caso, ¿por qué sale esta sentencia que traigo a la vista? Por lo siguiente: cuando la Fiscalía de Investigación ha pedido los planes de operaciones que se utilizaron para reprimir la protesta de esos momentos, ¿no?
no se han negado a entregar los planes de operación, porque dicen que es un secreto de Estado, ¿no? El juez de investigación preparatoria autorizó que se entreguen a la Fiscalía estos planes operativos para que se vea qué hicieron, pues, cómo fueron los planes para poder reprimir esta protesta que hubo en ese momento, con los muertos que han habido como consecuencia. Entonces la Procuraduría, quien se encarga de resguardar los secretos de Estado es la Presidencia del Consejo de Ministros por el Código Procesal Penal. La Procuraduría del Consejo de Ministros interpuso una apelación cuestionando la decisión del juez de investigación preparatoria por haber autorizado la entrega de esa información, de estos planes de operaciones, cuando la Presidencia del Consejo de Ministros señalaba que eran secretos de Estado. Entonces la Suprema ha respaldado la postura del juez de investigación preparatoria supremo y ha dicho que si efectivamente en estas operaciones que se han hecho hay elementos que tienen que ver con secretos de Estado, porque hay fuerzas militares que están ahí de por medio. Sin embargo, como se trata de un caso de presunta violación de derechos humanos, se tiene que entregar esta información a la Fiscalía, pero la Fiscalía tiene que, en caso que encuentre información vinculada a seguridad nacional, la Fiscalía tiene que guardar una reserva rigurosa de esa información y utilizar solamente lo necesario para poder hacer la investigación. Entonces ya la Suprema ha autorizado que se entregue esa información que había sido declarada como secreto de Estado. Y en el encabezado dice imputación concreta contra Dina Boluarte, los ministros que participan. O sea, imputación concreta es lo que señala la Corte Suprema en una fase de diligencia preliminar. Y esa es la postura que yo asumo. Yo creo que en diligencias preliminares, cuando yo individualizo a un autor, ya le estoy atribuyendo algún tipo de responsabilidad. Y la responsabilidad de dónde emerge de un hecho punible, ¿no? O sea, no hay autor de nada, hay autor de algo, ¿no? Entonces, esta es la discusión que tenemos ahí un poco en la doctrina, en el tema de que si hay o no hay una imputación en diligencias preliminares. Sí, individualizada no sería inconstitucional porque sería en contra del principio de que a la presidenta no se le puede acusar. En todo caso, si se fuera de la manera tradicional, se podría estar siguiendo investigando la diligencia preliminar en vez de hacer una acusación. Una acusación. Esa discusión que tú traes también un poco se dio en el caso Castillo, en lo que la Fiscalía de la Nación ha interpretado, que ha sido el cambio de criterio de la Fiscalía, en que un presidente en ejercicio puede ser investigado, pero no puede ser acusado. Se lo aplicaron a Pedro Castillo y ahora se lo están aplicando a Dina Boluarte. Por eso que ellos han interpuesto una acción competencial, ¿no? Diciendo que ella no puede ser investigada. O sea, todavía eso sigue en cuestión. Yo particularmente considero que un presidente en ejercicio sí podría ser investigado. Lo que sucede es que el tema de la protección a la presidencia de la República fue justamente para evitar los sobresaltos durante la gestión. Esa fue la idea constitucional que se planteó hace muchos años, ¿no? La idea de inmunidad y todo lo demás. Pero creo que sí debe ser investigado. Entonces, y ya la Suprema tiene un criterio sostenido, por eso en estos momentos se está evaluando los actos de investigación que se están desarrollando en una fase de diligencia preliminar. Lo que se está haciendo, en este caso en concreto, es determinar quién es el hubo hechos, cuando había homicidios, y quiénes son los autores materiales o intelectuales de estos casos. Mañana más tarde, cuando la señora Boluarte salga del poder, es muy probable que continúe la investigación, va a ser acusada, no lo sabemos, sí, no sabemos, pero ya esto se va a ver más adelante. Lo que ahora se autoriza es una diligencia preliminar. Entonces, sí, profesor, una consulta. Con respecto a la individualización, creo que usted también señala que eso se señala en el artículo del Código Civil, Código Procesal Civil. Creo que justo traía su libro y ahí señala que en el Código Civil se establece cómo se debe individualizar y también señala que si es un requisito de posibilidad o admisibilidad. Y en el caso de no hallarse o no poderse individualizar, en su caso usted señala es que, por ejemplo, no... Puede haber un hecho punible, pero no puede, de repente la diligencia preliminar fracasa y no identificamos quién es el presunto autor del hecho. Entonces la Fiscalía lo que tendría que hacer es archivar provisionalmente hasta que en su momento pueda recabar información, porque no podría avanzar a una investigación preparatoria si no tiene claro quién es el presunto autor. Para eso sirve la diligencia preliminar. Su finalidad justamente es buscar, ya tengo el hecho punible. El primer presupuesto tiene que haber un hecho punible. Si no hay hecho punible, no puedo avanzar a establecer a quién atribuye ese hecho punible, la imputación. Entonces, ya tengo el hecho punible, pero tengo que investigar y establecer quién es el presunto autor o partícipe.
Esa es una de las finalidades de la diligencia preliminar, ¿no? A veces se abre diligencia preliminar de la Fiscalía, abre una indagación preliminar y dice contra lo que resulta responsable, porque todavía no tiene claro quiénes son los autores de esto para avanzar a una siguiente fase. Pero diligencia preliminar es para realizar un conjunto de datos de investigación para poder recabar información y poder más adelante decidir si formaliza o no investigación preparatoria. En esta fase de diligencia preliminar, la Fiscalía puede apoyarse, como hemos visto, en qué institución, en la Policía Nacional, en los casos que ameriten, ¿no?, la intervención de la Policía Nacional. Casos de crímenes, organización criminal, requiere. Hay delitos que de pronto no se, el delito de omisión a la asistencia familiar, ¿no? En teoría, no requiere una participación de la policía, directamente la Fiscalía de despacho puede hacer investigación. Un delito, no sé, de libramiento indebido de cheque, tampoco, no requiere ni indagación policial, directamente la Fiscalía. Pero en otros delitos, de acuerdo a la naturaleza del delito, la Fiscalía va a requerir el apoyo de la policía y probablemente de otras instituciones. Plazo de la diligencia preliminar es otro quebradero de cabeza también en la interpretación de la norma. La norma original establecía lo siguiente: las diligencias preliminares duran 20 días, ¿no? Duran 20 días y el fiscal puede fijar un plazo distinto. O sea, se puede hacer en 20 días, pero también tú puedes poner el plazo. O sea, dejaba un plazo abierto. ¿Qué significaba esto? Que la Fiscalía podía pasarse 2 o 3 años solamente en esta fase de diligencia preliminar. Entonces, ahí había una afectación a ese derecho que se reconoce al plazo razonable. Todos tienen derecho a un plazo razonable, a una investigación acelerada, ¿no?, oportuna. Entonces, aquí había una modificación, ahora son 60 días, antes era 20, pero no ha cambiado en el fondo, porque el legislador ha pasado de 20 a 60 días, pero esto lo deja igual. Este plazo abierto lo ha dejado igual, no lo ha cambiado. Entonces, el problema todavía sigue subsistiendo. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es el plazo si la norma no señala un plazo máximo? Es un plazo indeterminado. Los fiscales estaban de plazo. Dice la norma, no dice nada, dice que yo pongo el plazo, puede ser 2, 3, 4 años. Entonces, la Suprema puso un índice con una casación en el año 2008 en Huarca, donde dijo más o menos lo siguiente: las diligencias preliminares no pueden tener plazos mayores a la investigación preparatoria, ¿no? Siendo la fase de investigación preparatoria donde hay una imputación formalizada, no puede ser que éste tenga plazos fijos, porque la investigación preparatoria sí tiene plazos inicio y fin, y esta diligencia preliminar no tiene un plazo. Entonces, lo que dijo la Suprema es: por los plazos de investigación preparatoria y los plazos máximos hay que trasladárselos a las diligencias preliminares. Ese van a ser sus topes. Los plazos máximos de investigación preparatoria van a ser los topes de este plazo abierto de diligencia preliminar. ¿Entiendes? Una pregunta que se me hizo en el caso es, o sea, se supone que son 3 años con tramos, son 86 meses, ¿no? Ajá. Correcto. Claro. Ya, eso sucede si el máximo es 86 meses y digamos a los 35 meses terminas tus diligencias preliminares. La tienen que cumplir. Es más, si lo cumple, la idea, esos son plazos máximos. Claro. Si la Fiscalía decide terminar una diligencia preliminar en 5 meses, 1 año, la Fiscalía puede decidir y cortar la diligencia preliminar, Mi ¿no? pregunta es con respecto a la investigación ya preparatoria formalizada. Ya, son plazos diferentes. Pero se le aumenta aunque No se le aumenta, son plazos diferentes, ¿no? O sea, en algún momento la doctrina dice la diligencia preliminar es una subfase de investigación preparatoria. Entonces algunos interpretaban, entonces los plazos de la diligencia preliminares agotan también los plazos de la investigación preparatoria. No, son plazos diferentes. Es decir, puede haber una diligencia preliminar de 3 años y puede haber una investigación preparatoria de 3 años y puede haber una acusación con una acusación controlada con 2 años más y después puedes tirarte 6 años más de juicio oral. Y este proceso hermoso del Código Procesal Penal de 2004 es una porquería, ¿no? Porque al final nos garantizaron celeridad, pero sin embargo mira cómo está. Caso Keiko Fujimori, ¿no? Algunos dicen: ¿cuándo creen que va a durar el caso Keiko Fujimori? Con 1000 testigos. 5 años. 5 años, ¿no? Porque dice que el señor Vera había dicho: este año tenemos sentencia, ¿no? Y pensaba que estaban fumados, no tiene derecho a hacer el señor, ¿no? Y miren, han empezado a hacer los cálculos. En el caso Fujimori, la sala que lo jugó en su momento, el caso complejo, programó creo que 3 audiencias semanales, ¿no? Pero tenía un cuarto de los testigos que hay en el caso de Keiko Fujimori.
y el caso Fujimori duró más o menos como 2 años. Entonces, extrapolando el caso de Keiko con la cantidad de pruebas que hay, ya algunos han calculado que esto va para 4 o 5 años, ¿no? Entonces ustedes van a salir y van a estar litigando, y un día van a ir a Palacio y van a ir a la señora Keiko con su bastón ahí, yendo a su juicio oral. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Porque la señora está joven y el esposo está ahí con una, está rejuvenecido también, con una señorita que es menor que él. Esa ha sido una noticia ayer, ¿no? No ha sido el juicio de la señora Keiko, sino el señor Marvito con su chibola, ¿no? Y el señor Domingo Pérez con su chaleco antibalas. Por cierto. Nosotros el Poder Judicial y no sé si será cierto el señor fiscal Domingo Pérez, pero y me voy a incluir porque yo estoy en juzgamiento de bandas de asesinos, la fiscal, ¿no? Me han amenazado 2 veces de muerte. Y sin embargo, jamás, una vez me pusieron a la policía, pero no lo soporté una semana y prefiero que me maten, estar en la policía y él viniendo acompañada por todos lados. Y nunca pasó nada. Entonces no sé, lo que ha dicho el fiscal dice que lo han atacado en las redes sociales y por eso dice que lo van a atacar. En TikTok dice que lo van a atacar. Pero bueno, cada quien es dueño de sus temores, ¿no? Pero eso ha sido la aparatosa ayer. Que no ha sido propiamente el juicio de la preocupación, es como vemos el tema de la celeridad. Entonces, si tenemos plazos abiertos como que están ahí, justamente el proceso nunca va a acabar. Y la responsabilidad de justamente haber este modelo que me parece importante, garantista, digo siempre, responsabilidad de los operadores, de los fiscales. Ahora no sabemos en este juicio oral de la señora Fujimori cuánto va a durar solamente la captura, ¿no? No sé, ya perdí la cuenta, estaba escuchando el otro día, pero creo que el fiscal ya se sopló como 4 horas, creo, para presentar los cargos. Y todavía creo que para 1, ¿no? O sea, va a estar toda la semana, ¿no? Leyendo los cargos, la acusación. Tiene que ser más expeditivo en este tema, particularmente, ¿no? Muy bien, entonces la Suprema, para concluir este tema, dijo, no, los plazos de diligencia preliminares deben ser los mismos, no pueden ser mayores a los plazos de la investigación preparatoria, ¿no? Por eso que también se ha planteado la necesidad de que se controle los plazos de la diligencia preliminar, ¿no? ¿Quién puede controlar los plazos de la diligencia preliminar? Cuando hay una afectación al plazo razonable, el afectado puede ir al juez de investigación preparatoria para solicitar un control de plazo. Hay que tratar de diferenciar una cosa entre el plazo legal y otra cosa es el plazo razonable. Y un alumno ha preguntado, ¿qué pasa si el fiscal a los 35 meses decide cerrar su investigación? ¿No? Lo que está haciendo, si es que ha cumplido durante todo ese tiempo, hecho los actos de investigación necesarios, está respetando el plazo razonable. ¿Por qué? Porque en algunas épocas he tenido casos de los fiscales que decían, ya acabé la investigación, un caso de microcomercialización de drogas, ¿no? Que para la investigación según y con detenido, según la Constitución lo puede tener detenido 15 días. Pero un caso de micro, paquetito, ¿no? Y él le había dicho al perita en Los Ángeles, toda la semana la fiscalía ya tenía todo para poder presentar su denuncia. Y el fiscal decía, no, estoy cansado, ¿no? Tengo otros casos, y este que se quede guardado, porque yo tengo, según la Constitución, tengo 15 días como máximo. ¿Qué es lo que estaba haciendo el fiscal en ese momento? Estaba afectando el derecho al plazo razonable, porque si la pregunta es, ya acabaste la investigación, ¿por qué me tiene detenido 7 días más? Denuncia, ¿no? Entonces, el plazo razonable no siempre coincide con el plazo legal. El plazo razonable puede ser antes que el plazo legal. Mi pregunta iba más por el lado que pasaba si pasados incluso los 36 meses, digamos, terminaba con las diligencias preliminares, pero las diligencias preliminares tienen un fin. En la investigación preparatoria es donde como tal van a recolectarse esas pruebas que van a formalizar, o sea, que van a dar fundado a la acusación, ¿no? Que van a fundar la acusación. Entonces, mi punto es, ya pasaron los 36 meses, no solamente se ha agotado las diligencias preliminares, sino también la investigación preparatoria, ¿puede pedir un plazo extra para la investigación formalizada o tiene que basarse? No, las diligencias preliminares también pueden ser prorrogadas. Si utilizamos el espejo de la plaza de investigación preparatoria, las diligencias preliminares también pueden tener prórrogas. Pero la idea es justamente respetar el plazo razonable, porque la pregunta es, el fiscal ha cumplido con establecer el hecho delictuoso, ha asegurado fuentes de prueba, ha individualizado
formalizar investigación preparatoria. Porque esa era la idea de la diligencia preliminar, hacer un procedimiento, una fase rápida, ¿no? Con abundantes actos de investigación también acelerados, sin tratar de identificar y poder decidir si formalizaba, o en todo caso, si no había nada, archivar, ¿no? Y ahí pasamos a la otra etapa, que es la investigación preparatoria. ¿Cuál es la finalidad? ¿No? La finalidad de la investigación preparatoria es reunir los elementos de convicción de cargo y de descargo. ¿Quién es el que dirige la investigación preparatoria? El Ministerio Público. Pero cuando se dice que la Fiscalía tiene la obligación de reunir los elementos de convicción de cargo y de descargo, ¿qué significa? Ahí hay una manifestación del principio de objetividad en la actuación fiscal. Es decir, el fiscal tiene la obligación, el deber de recabar toda la información necesaria porque él plantea una hipótesis de que una persona cometió un delito, ¿no? En una imputación, pero también tiene que escuchar a la parte que se está defendiendo. Si yo tengo una parte que le estoy diciendo, mire señor fiscal, le estoy presentando elementos de convicción, ¿no? Le estoy descargando, le estoy cuestionando lo que usted me está imputando y las pruebas, y le estoy poniendo pruebas. Pero el fiscal no le escucha a usted, solamente lo mira con un ojo, ¿no? Y solamente le da peso a sus pruebas y ya estamos frente a un fiscal que no es objetivo. Estamos en el caso de una fiscalía que está dentro de lo que el Tribunal Constitucional ha señalado, la arbitrariedad, ¿no? Y la respuesta a eso es interdicción de la arbitrariedad, evitación de la arbitrariedad. Entonces estamos frente a un fiscal que está buscando perseguir el delito, cueste lo que cueste. Por eso que yo lo he escuchado hace años en un informe dado al maestro por Carrera Hidalgo, decano San Marcos, profesora San Marcos, también decano de la facultad del Colegio de Abogados, decía, yo era estudiante, como ustedes, un día tuve que hacer una visita a ver cómo funcionaban las audiencias y lo encontré al profesor San Marcos, maestro, y él decía, el fiscal le decía, la fiscalía no puede ser una máquina de acusación, de acusar por acusar, ¿no? La fiscalía se basa justo en lo que decían en el principio de objetividad. Si la fiscalía no tiene elementos, simplemente la fiscalía no puede acusar. Y si acusa es una acusación arbitraria, ¿no? Entonces, por eso que la norma, y eso es el código, el fiscal tiene la obligación de encontrar las pruebas de cargo, pero también evaluar las pruebas de descargo. Igualmente, esta investigación preparatoria, ¿no? Debe permitir al fiscal, si al finalizar la investigación preparatoria decide acusar o y permite también que el imputado prepare su defensa, porque hay dos partes que van a controvertir en la fase preparatoria. La defensa tiene derecho también de hacer los respectivos descargos. Otra de las finalidades que tiene determinar si la conducta incriminada es delituosa, las circunstancias móviles de la perpetración del hecho delictivo, identificar al autor partícipe y la víctima, así como la existencia del daño causado. Ustedes preguntarán, pero si ya no lo identificaron en la fase de inteligencia preliminares, bueno, lo que sucede es que en la fase preparatoria las exigencias de investigación son mucho más altas. ¿Por qué? Porque eventualmente yo puedo tener inteligencias preliminares identificados a los presuntos autores, pero en fase preparatoria puedo decir, este no es autor, este es cómplice. Puedo variar el título de imputación, ¿no? Y este que me parecía que era cómplice, hasta secundario, es el instigador, ¿no? Entonces los títulos de imputación pueden cambiar en fase preparatoria. ¿Por qué? Porque el fiscal tiene mayores elementos de convicción, es decir, mayor información para poder precisar mejor la hipótesis que ha planteado frente a un investigado. Como hemos visto, quien dirige la investigación preparatoria es el fiscal, y él también va a hacer esta investigación apoyándose en la Policía Nacional y también en todas las instituciones que puedan coadyuvar en su tarea investigativa. En el ámbito de la investigación preparatoria, ya lo habíamos dicho en sesiones pasadas, todas las instituciones tienen que apoyar al Ministerio Público en su función de investigación. Nadie puede abstenerse de apoyar a la Fiscalía porque la Fiscalía tiene un rol constitucional, tiene un fundamento constitucional en la persecución del delito. Es el representante de la sociedad, ¿no? Para poder perseguir el delito, en este caso los delitos de persecución pública. Este es un tema interesante, carácter de las actuaciones de la investigación. Dice, más o menos para poder entender. La Fiscalía durante la investigación preparatoria va a tomar declaraciones, va a hacer peritajes, va a recabar documentos, etc., ¿no?
esos actos de toda esa información que saca en la fase preparatoria va a fundamentar o sustentar decisiones de la Fiscalía en el ámbito de la investigación preparatoria y también de la fase intermedia. Por eso la norma señala una especie de límite y dice, mira señor fiscal, tus actos de investigación van a sustentar decisiones propias de la investigación, y preparatoria se entiende, y también de la fase intermedia. O sea, toda la información que tú recabes durante la fase preparatoria van a servir para fundamentar, para hacer el sustento de las decisiones de esa fase preparatoria y también de la fase intermedia. Pero después de la fase intermedia, ¿qué fase sigue? El juicio oral, ¿no? Entonces ahí la regla que dice, para los efectos de la sentencia, que es la conclusión de un juicio oral, tiene carácter de acto de prueba las pruebas anticipadas y las actuaciones objetivas y reproducibles cuya lectura en el juicio oral autoriza el Código Procesal Penal. Es decir, lo que dice la norma es lo siguiente: hay actos de investigación que no han nacido en el juicio oral, sino son antes del juicio oral, como la prueba preconstituida. ¿Cuál es la prueba preconstituida por naturaleza? Ejemplo de una prueba preconstituida: un registro personal. Una persona que viene a la policía y le dice, mire señora, ahí le veo un bulto, identifique qué cosa es, no le enseña, la policía le va a hacer un registro, le hace el registro personal, le encuentran un revólver. Señor, su identificación, su licencia, no tiene licencia. Entonces estamos frente a un autor de tenencia ilegal de armas. Ese acto, la policía lo documenta en un acta, esa acta constituye en prueba preconstituida, porque ese acto va a ser irrepetible. Yo no voy en el juicio oral, lo voy a traer a este señor y lo voy a revisar nuevamente, no, ya no se puede repetir. Entonces la prueba preconstituida, un elemento es su irrepetibilidad. Entonces la norma dice que la sentencia sí puede fundarse en prueba preconstituida, prueba que se ha recabado antes del juicio oral. El otro es la prueba anticipada, que también es una reproducción, eso lo vamos a ver en su momento. La prueba anticipada es una prueba previa al juicio oral que nace a partir de exigencias de, por ejemplo, el testigo se va a morir porque tiene una enfermedad. Entonces la parte le piden al juez que practique una prueba testimonial de manera anticipada por este problema. Yo pongo el ejemplo siempre el caso del señor Maima. ¿Ustedes saben quién es el señor Maima? ¿Recuerdan ustedes? Que estaba vinculado al caso Toledo, ¿no? Toledo tiene una imputación grave por un tema de corrupción. Entonces el señor Maima estaba en Israel, estaba como colaborador y estaba con un tema, una enfermedad, y los abogados dijeron a este señor hay que hacerlo declarar porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. Entonces le hicieron una prueba anticipada, una toma de declaración testimonial anticipada, la documentaron, la firmaron y el señor se murió. Y está muerto. Sin embargo, esa prueba, seguramente en el caso de Toledo, la van a incorporar en el juicio oral mediante su lectura. Entonces, la sentencia sí puede fundamentarse en una prueba preconstituida, en una prueba anticipada, pero la sentencia no puede fundamentarse en acto de investigación de la investigación preparatoria. No puede sustentarse una sentencia. Le explico. Una declaración testimonial en investigación preparatoria, esa declaración testimonial dada en investigación preparatoria no puede sustentar una condena, por ejemplo, en juicio oral. ¿Por qué? Porque ese testigo tiene que ser convocado a juicio oral. Una vez que es convocado a juicio oral y es examinado el juicio oral, allí sí puede sustentar una sentencia. Esa es la idea. Es decir, en otras palabras, solamente se puede sustentar una sentencia condenatoria de toda la prueba actuada que ha sido practicada en el marco del juicio oral. No en las pruebas actuadas o los actos de investigación realizados en investigación preparatoria o en diligencia preliminar. No. Dime. Las pruebas preconstituidas, ¿en qué etapas? Entran al juicio oral en la fase de realización de prueba documental. Claro, pero ¿en qué etapas aparecen como tal? Aparecen en actos iniciales de investigación. Un policía encuentra a alguien que está paqueteando, entonces está microcomercializando droga, lo intervengo, lo documento, el hallazgo, el paso de peritaje, el pesaje de la droga. Todas esas actas de esa intervención constituyen prueba preconstituida. La prueba preconstituida generalmente la genera el policía, pero también la genera el fiscal cuando hace, por ejemplo, actos de investigación autorizados por el juez. Un allanamiento domiciliario. Entra a la fiscalía, hace un allanamiento, documenta el allanamiento, hay hallazgos,
contra bienes, droga, armas, eso también es prueba preconstituida. Claro, pero eso estaría incluido no dentro de las diligencias preliminares. ¿Cómo? Eso no estaría incluido dentro de las diligencias preliminares. No hay problema, porque al final... O sea, Claro, esos son actos que pueden generar la apertura de diligencias preliminares. O sea, una intervención de una persona en flagrancia, con un arma, con droga, eso se documenta, eso es la noticia criminal. Eso ya justifica la apertura de diligencias preliminares, ¿no? Que pueden ser rápidas, ¿no? Pues ya tenemos al autor, tenemos la droga, el hallazgo, tenemos a la prueba preconstituida porque hay un oficial que lo ha encontrado, ¿no? Ya tengo identificado, ya tengo el hecho delictuoso, ¿no? Ya tengo practicado las diligencias urgentes. El fiscal podría ya formalizar investigación preparatoria, ¿no? En una semana reúno toda la evidencia y formalizo investigación preparatoria y avanzo hacia una posible acusación, ¿no? Entonces, obviamente el proceso es dinámico, ¿no? El proceso es dinámico, así como después de este caso que puede justificar una captura, puede ser una noticia también por el periódico, ¿no? Donde se denuncia un delito, también esto puede ser noticia criminal y puede justificar la apertura de una diligencia preliminar. Entonces, para retomar la idea, ustedes recuerdan que en el juicio, ya el Código de Procedimiento 1920 decía, la sentencia solamente se sustenta en prueba actuada en el juicio oral. Esa vieja regla de 1920 es esta misma. ¿No? Han pasado más de cuántos años, 80, 100 años, y esa regla sigue vigente acá. En otra forma, pero sigue vigente. La sentencia solamente se sustenta en prueba actuada en juicio oral. La excepción es la prueba preconstituida y la prueba anticipada. Un acto de investigación de fase preparatoria que no ha pasado por el tamiz de juicio oral no puede sustentar una sentencia. Esa sentencia es nula. Y ha habido casos, ¿eh? Ha habido casos donde dice, han apelado los abogados y dicho, señores, el tribunal han condenado a mi cliente con un testimonio que no ha sido actuado en juicio oral. Es un testimonio que sí se recabó en fase preparatoria, pero el fiscal no convocó al testigo. Esa sentencia es nula. Es más, yo vi un caso bien chistoso, un caso bien curioso, porque el abogado dijo lo siguiente: señor, el testigo fue ofrecido para juicio oral, había declarado en fase preparatoria, fue ofrecido para juicio oral y fue convocado para juicio oral, pero el testigo no asistió a juicio oral, ¿no? Y sin embargo, el juez ha sustentado su sentencia en una presunta declaración del testigo dado el juicio oral. Entonces, ¿cómo verificábamos eso? Menos mal que estos juicios eran filmados, trajimos el video, que verificamos que efectivamente el testigo había sido ofrecido, pero cuando fue convocado a juicio oral, el secretario dijo: el señor no ha venido. Muy bien, se llevó a cabo el juicio. Cuando el juez hace la valoración probatoria, valora un testigo que no había declarado el juicio oral. El abogado casó eso, y con ese argumento se tuvo que declarar nula la sentencia condenatoria, ¿no? Entonces, por eso cuando uno está en un proceso penal y ustedes ya tienen una sentencia de condena o sobre todo lo que sea, ustedes como buenos abogados que van a hacer, tienen que revisar qué prueba ha sido admitida y no solamente eso, qué prueba ha sido actuada en juicio oral. Y que si la prueba ha sido actuada, si ha sido valorada para sustentar la sentencia. Entonces ustedes hacen un recorrido desde el inicio. Por eso cuando en los casos que yo tengo ya en la práctica judicial, cuando yo trabajo con mis asistentes, le digo: revísenme toda la prueba que ha sido ofrecida, pero también toda la prueba que ha sido admitida, y después filtrenme y pónganme toda la prueba que ha sido actuada, ¿no? O sea, miren los filtros que tengo que hacer, porque yo solamente puedo sustentar una sentencia solo en prueba actuada, porque puede pasar prueba admitida pero no fue actuada. Puede pasar ese fenómeno. El testigo que fue llamado a juicio no asistió, el testigo que fue llamado a juicio se murió, no sé. Entonces, esa es la regla, ¿no? Que una sentencia solamente se puede sustentar en prueba actuada en juicio oral, y la excepción es prueba anticipada y prueba preconstituida. ¿Cómo? ¿Por qué en el caso de los testimonios que se han dado antes en la diligencia preliminar? Ya. ¿Por qué todos tienen que ser en juicio oral? Ya, muy bien. En el procedimiento 40 había una norma, había una investigación preliminar similar a la diligencia preliminar donde declaraba el testigo. Después lo llamaban en la fase instructiva y volvía a declarar el testigo.
Iba a juicio oral y volvía a declarar el testigo. Es decir, el testigo declaraba 3 veces. Ahora, en el Código Procesal Penal dice lo siguiente: si un testigo declaró en diligencias preliminares y ya no puede declarar en investigación preparatoria, porque es repetir la declaración, salvo que el testigo amplíe su información. Ahora, pero para fines de inmediación, por ejemplo, publicidad e inmediación, los órganos de prueba tienen que ser examinados en juicio oral, porque hay unos principios que están en la base del juicio oral, que es la oralidad, la publicidad, la inmediación. Entonces, ¿cuál es el gran cuestionamiento? Porque ha habido casos en que, por ejemplo, el testigo no ha declarado el juicio oral porque por X problema, y sin embargo se introdujo, porque la norma también permite, ojo, excepcionalmente la norma permite la incorporación de la declaración del testigo de fase preparatoria porque el testigo ha desaparecido. Una situación excepcional. Entonces se lee la declaración del testigo en juicio oral y se valora. Es una prueba un poco más débil, porque la idea, lo importante es tenerlo frente al testigo y examinarlo, pero acá tenemos una declaración en papel. Esto ha sido discutido incluso en la Corte de Estrasburgo, donde ha habido casos más o menos, donde el primer caso. Un testigo no fue a declarar porque había sido amenazado de muerte. Entonces, se incorporó su declaración por escrito y el tribunal condenó. Entonces, en la fuente de la amenaza que fue condenado, ¿no?, dijo: no he tenido la facultad, el derecho de poder contradecir a mi acusador, ni ese testigo acusador, ¿no? Entonces este juicio es nulo, porque no se aplicó a la inmediación. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte de Estrasburgo? Ha dicho: no seas conchudo. Tú eres el que lo has amenazado y tú eres el que quieres que lo llevemos a juicio, ¿no?, para que tú lo mates después. Entonces la Corte ha dicho, más o menos, disculpen el término, pero más o menos para que ustedes puedan entender: cuando un acusado amenaza a un testigo, lo que está haciendo en el fondo, el acto procesal que está realizando, es un acto de desistimiento. Porque para eso la amenaza, ¿no?, para que no vaya a juicio, para que no vaya. Entonces, la Corte de Estrasburgo, la Corte Europea de Derechos Humanos, ha interpretado ese acto como un acto procesal de desistimiento. Este señor no tiene derecho a pedir que venga el testigo a juicio porque él, con su acto, se ha desistido y ha confirmado la condena. Confirmaron la condena. Entonces, estas son situaciones excepcionales, obviamente, pero lo ideal es que el testigo vaya a juicio, ¿no? Bien. ¿Alguien iba a preguntar ahí? Sí. Dime. Doctor, con esta norma, principio, en el que las pruebas actuales tienen que ser, las pruebas tomadas tienen que ser actuadas en el juicio oral, no se puede caer en susceptibilidades, me refiero, o sea, no se puede cuestionar la labor del fiscal, porque no solamente en el caso que he dicho usted de que se podría amenazar al testigo, sino que el testigo, por X o Y razones, pueda cambiar su testimonio acá o en diligencias preliminares de investigación preparatoria, y con ello, a sorpresa del fiscal, arruina toda la teoría del caso. O, bueno, sí, solamente como este. Claro, después, el riesgo que un testigo cambie de versión está siempre latente. Siempre latente. Ahí ha pasado, he tenido casos en que el testigo, el fiscal ofreció al testigo, estamos en pleno juicio oral, y el testigo, que era su testigo estrella, cambió de versión y el fiscal quedó sin piso. Pero ha salido hay una interpretación también de la Corte Suprema donde dice, y también la doctrina, dice: nosotros no analizamos el testimonio por el hecho de que este señor mienta o etc. Analizamos el testimonio en función de la corroboración con otras pruebas, ¿no? Es decir, si un testigo declaró en una primera instancia, dio una versión, y eso está corroborado con otras pruebas, así se haya retratado en juicio oral, esa primera es la que vale. Esa es la primera la que vale. La que es espontánea, la que ha sido dada con toda la garantía, esa es la que vale. Y esta regla fue aplicada en los casos de terrorismo. Ustedes saben, los casos de terrorismo, cuando se declararon dudas por la Corte Interamericana, todos los que habían acusado a las personas que estaban involucradas en terrorismo, cuando fueron nuevamente a los nuevos juicios, dijeron: me he olvidado, ¿no? O él no ha sido. Entonces, esta regla de la retractación se aplicó también ahí, ¿no? De darle valor al que tenía mayor peso probatorio, mayor confirmación o corroboración. También en los casos de violación sexual de menor de edad. Y hay un acuerdo plenario donde justamente se referencia a la retractación de la declaración de los menores de edad que han sido abusados sexualmente. Viene el niño o la niña y cámara GESE, dice: mi papá me ha hecho tal cosa, declara, y se documenta todo eso, se le sacan las evidencias, prueba médico legal, está con daño, y de pronto aparece una carta, siempre aparece así, la modalidad, aparece una carta
firmada con una validación notarial donde dice, he acusado a mi papá porque no me dejaba salir a la calle, ¿no? Una retratación así. Entonces, la Suprema ha evaluado también esa retratación y se ha dicho más o menos lo siguiente: ha dicho, si esa retratación no está sustentada y corroborada con información suficiente, porque esa niña está ultrajada, porque tiene el peritaje médico legal donde la niña está ultrajada, entonces esa niña ha sido violada sí o sí. Ahora, ¿quién es el autor? La niña espontáneamente al inicio dijo es él. Ahora va a cambiar. Hay unas explicaciones que se han hecho de estudios porque hay presión familiar, porque le dicen a la niña, mira, si se va tu papá a cadena perpetua, ¿quién nos va a mantener? ¿No? Es tu papá, ¿no? Se portó mal contigo, pero tienes que perdonarlo. Entonces hay una presión familiar fuerte también que se evalúa con el tema de la representación. Entonces, eso es algo que ya ha sido visto y hay, como le digo, reglas del Acuerdo Supremo respecto al tema de la representación. Entonces, algunos dirán que eso es contra la lógica, porque no puede ser A y B al mismo tiempo, ¿no? Siempre una contradicción. Sin embargo, el Acuerdo Supremo ha señalado que en la representación, para terminar este tema, la versión que se le da mayor fiabilidad es la que tiene mayor sustento de corroboración. Con esto resolvemos el tema de la retractación, ¿no? Un día recuerdo que un señor tenía un problema con uno que lo había amenazado, ¿no? En estos líos de construcción civil lo habían amenazado, la verdad es que le metieron como 10 balazos. Y estando ya en el hospital, con fiscal, con policía y todo perforado, y ya diciendo este señor va a morir porque está sangrando por todos lados, él dice, quiero dar mi última, y voy a decir quién es el que me ha asesinado, ¿no? Y ahí ensangrando y todo, empieza la policía a tomarle su documental, ¿no? Con los medios al costado, y señala a tal persona, ¿no? Que después lo mataron, ¿no? Un caso que vive, después lo mataron, el otro, bueno. Entonces este señor sobrevivió. De los 10 balazos, la 10 balas creo que le sacaron 5 se quedaron alojados todavía ahí, y sobrevivió. Y se abrió una investigación contra este, lo metieron preso y todo lo demás. Y pasa un tiempo y un día viene este señor a pie de dar su declaración en el juzgado, una ampliación de declaración, y se sienta ante el juez en esa época y da su declaración y dice, me he equivocado, ¿no? El que dije que me había disparado 10 balazos, él me ha sido. Bueno, ¿y quién ha sido? Usted está a punto de morir, usted estaba pidiendo que le traigan los santos soles y todo lo demás, ¿verdad? No, él me ha sido. ¿Quién ha sido? No sé. No tengo idea de quién ha sido. Pero él había dado toda la información donde decía las razones por las cuales le habían amenazado y por qué le habían disparado, corroboraba todo y cuadraba toda esa información. Entonces, fue a retractarse, no sabemos si por amenaza, qué sé yo. Y una vez que se retractó, al día siguiente el abogado pidió la variación de la detención, diciendo que ya se había retractado en consecuencia de su cliente con la Santa Palabra, ¿no? Y yo lo rechacé, ¿de acuerdo? Lo rechacé, ¿no? Porque verifiqué la información, ¿no? Esta información fue espontánea, con fiscal, declaró con lujo de detalle por qué era la amenaza y qué, o sea, todas las indicaciones. Y esta otra era hueca, no decía, no recuerdo, creo que no ha sido y punto. ¿A cuál le doy mayor peso? A este, ¿no? Bueno, a este señor al final lo condenaron, y años después, saliendo este señor, el presunto, el autor del homicidio, años después lo dejaron libre, y un día saliendo de una discoteca con una vedette, también conocida del medio, dispararon contra el vehículo, la vedette se salvó, ¿no? Y él lo mataron, ¿no? Pues era una persona que está metido siempre en estos temas de sangre, ¿no? Entonces me acordé de él, porque su abogado me había denunciado por no haberle dado la variación de la detención, por la retractación, me denunció a fiscalía, y terminó el señor asesinado por manos extrañas, quien lo había asesinado. Y la vedette salió libre de polvo y paja, le llovieron la bala por costado, pero como se movía, parece bailaba bien, ¿no? Pudo evitar las balas. Y años después me encuentro con otro homicidio en la bajada Armendáriz, un fulano que salió de una discoteca con la misma vedette, había estado tomando licor con ellos, otros también, la misma vedette, el caso que les he contado la misma. Y le meten como 30 balazos en la bajada Armendáriz, ¿no? Lo dejan como coladera y lo matan, 30 balazos. Y me acuerdo que estaba en la pandemia, todavía estaba en la pandemia y lo traen como testigo, y otra vez te vuelvo a ver acá.
puede vincular con delincuentes, ¿no? Bueno, me olvidé de esta chica, ¿no? Fue testigo de ese caso, de este homicidio. Estoy en extinción de dominio y ya no quiero saber nada con temas de delito, de sangre, de sicario, ya. Ahora veo el tema de patrimonio, ¿no? Bien. Y ahora último, la vuelvo a ver en sala de extinción de dominio, a la vereda. ¿Cuál es la imputación? Que tenía bienes de procedencia criminal, porque todas sus parejas con las que ella había circulado, todos eran ranqueados, ¿no? Y todos estaban metidos en sicariatos, en robos, en estafas, etc., ¿no? Entonces, le acabamos de extinguir un departamento y un estacionamiento, ¿no? Bueno, no le voy a dar el nombre, pero muy bien. ¿Estamos bien? ¿Ya? Bueno, cuando se formaliza investigación preparatoria ya para tomar la torta, antes cuando el juez, el fiscal denunciaba, ¿se acuerdan el procedimiento del 40? ¿Qué es lo que decía el juez? Fue calificada la denuncia del fiscal para decidir si habría o no habría instrucción. O sea, había un filtro judicial. Ahora no. Ahora el fiscal directamente formaliza investigación preparatoria y lo que hace es comunicarle al juez, al juez que es competente, el juez que va a ser el garante de derechos, el juez que va a dictar medidas cautelares, etc. Solamente comunica al juez, ¿no? Que ha iniciado la investigación preparatoria. ¿Y esto cuál es el efecto de esta comunicación al juez? Que ya esta investigación fiscal ya tiene un control judicial mucho más fuerte. Y que la investigación preparatoria va a concluir con dos requerimientos probados. O la Fiscalía presenta una acusación y busca irse a un juicio oral, como el caso Keiko Fujimori, ¿no? Que presentó una acusación, etc. O la Fiscalía encuentra que no hay elementos para acusar y presenta un requerimiento de sobreseimiento que se llama también de archivo. Esas dos opciones tiene la Fiscalía cuando culmina una investigación preparatoria. Entonces, el juez de investigación preparatoria va a tener un conjunto de facultades en la fase misma, ¿no? Está su nombre, el juez de investigación preparatoria, va a controlar los actos de investigación. No le va a decir al fiscal cómo investigar, sino le va a decir, señor fiscal, investiga respetando las garantías y derechos de las partes. Respeta el plazo razonable, respeta el derecho que tienen los imputados para descargar, protege el derecho a presentar pruebas, o sea, garantías. Es el juez que va a velar por los derechos de las partes, ¿no? Acá vamos a ver algunas funciones muy concretas. Por ejemplo, una de las funciones del juez de investigación preparatoria es autorizar la constitución de las partes. ¿Qué sujeto procesal se constituye el actor civil? La víctima, ¿no? ¿Por qué se constituye un actor civil? Para poder obtener la reparación civil, para presentar pruebas, para solicitar embargo, etc. Legitimar. ¿Quién le constituye? El juez, ¿no? Una víctima que quiere constituirse actor civil le pide al juez, señor juez, soy la víctima, quiero que usted me constituya como actor civil porque quiero ser el titular de la pretensión reparatoria. Pues el juez, si no hay oposición, lo señala, lo autoriza su constitución en parte, y si hay oposición, convoca una audiencia. Eso lo hace el juez de investigación preparatoria. Después, pronunciarse sobre las medidas cautelares. Un juez de investigación preparatoria puede recibir un conjunto de solicitudes de medidas cautelares, como impedimento de salida, como prisión preventiva, como embargo, etc. El juez es el que va a tomar la decisión. También el juez de investigación preparatoria va a resolver medios de defensa técnico, que en su momento lo vimos con ustedes, se acuerdan excepciones, cuestiones previas, ¿no? También el juez de investigación preparatoria se va a pronunciar. ¿A quién le corresponde la prueba anticipada? Dirigirla al juez de investigación preparatoria, por caso de urgencia, por muerte, por amenaza, enfermedad, etc., ¿no? El juez de investigación preparatoria. ¿Qué más? Controlar el cumplimiento del plazo. ¿Quién controla el plazo de la actuación fiscal? El juez. El juez le tiene que controlar al fiscal de que no pasen los plazos que están establecidos por la ley, y eso implica también el control del plazo razonable. Reserva la investigación. Bueno, eso es un mito, ¿no? Porque ahora se hace una investigación y todos sabemos en tiempo real lo que está pasando en una investigación reservada, lamentablemente, ¿no? Esto
y yo siempre he dicho, no es responsabilidad de la prensa, es responsabilidad de quienes tienen el deber de mantener la reserva de investigación. Y en un caso de investigación preparatoria el deber lo tiene el fiscal, ¿no? Pero también esa información puede llegar al juez en un pedido de medida limitativa, el fiscal le va a trasladar el expediente, la carpeta al juez. Entonces también por el lado del juez se puede filtrar la información, ¿no? O se puede filtrar por un servidor, ¿no? De la Fiscalía o del Poder Judicial, o se puede filtrar por Procuraduría, o se puede filtrar por un abogado de una parte investigativa. O sea, las fugas de información realmente se pueden dar por cualquier lugar. La cuestión es identificar quién es el responsable de violar ese deber de reserva de la información, porque esa es la idea general, que la investigación preparatoria sea una investigación reservada. ¿Quién tiene derecho a conocer las partes? Ellos tienen derecho a conocer toda la información que se ha recabado durante esa investigación. Pero hay otra fórmula más cerrada, ¿no? Vamos a ver acá, el secreto de la investigación, que es diferente a la reserva. Es una facultad de la Fiscalía para en casos graves, la Fiscalía puede declarar en secreto actos de investigación. Secreto, ¿no? Y dice, el fiscal puede ordenar que alguna actuación o documento se mantenga en secreto por un tiempo no mayor de 20 días, que se puede prorrogar ya por el Código de Investigación Preparatoria por 20 días más, ¿no? Cuando su conocimiento puede dificultar el éxito de la investigación, es decir, si la Fiscalía considera que un acto de investigación puede dificultar su propia investigación, la puede mantener en secreto directamente por 20 días más, pero con autorización del juez, ¿no? Y luego tiene que señalar en una disposición por qué declara el secreto y notifica a las partes. Una vez que pasa el plazo, ¿no? Ahí sí la parte puede solicitar, conocer las razones por las cuales ha habido un secreto. Esto básicamente aplica, por ejemplo, en criminalidad organizada, ¿no? Lavado activo, tráfico de drogas, terrorismo, ¿sí? ¿Cómo? Estaba quejando a un abogado al Colegio de Lima. ¿Por qué? Porque pidió copias simples, el caso sobre trata de menores. ¿Ya? Y está pidiendo copias simples sobre la principal investigación, el principio de investigación. ¿Ya? El fiscal no le quiso dar. ¿Ya? Entonces ella volvió a pedir de todo, haciendo ¿Una vedata? ¿Ah? ¿Una vedata? No, pidió solicitud haciendo, ¿cómo se llama? Evidencia. Cada rato. Visita de escalera de los Escobar por ahí. ¿Ya? ¿Por qué no le dio las copias simples? Porque ese es el derecho del pueblo. Muy bien, es una buena pregunta. Los abogados tienen derecho a acceder a la información. La Fiscalía no puede, salvo estos casos excepcionales, declarar el secreto, pero aún así se tiene que abrir. Un abogado que defiende un caso de violación, por ejemplo, de trata de menores, tiene derecho a recibirla, porque es una pericia en el fondo, ¿no? Lo que sí, en el caso donde las víctimas son menores, la reserva es mucho mayor. Yo no puedo estar ventilando una pericia de una menor o un peritaje médico legal de una violación, ventilándolo en clase, por ejemplo, ¿no? Yo las veces que he puesto algunos expedientes, siempre he tenido de violación, los he puesto siempre tratando de borrar y que no sea identificable a la parte. En los casos que después me decido por no hacerlo mejor para evitar cualquier tipo de, aunque son expedientes siempre cerrados, ¿sabes? Los casos que yo he traído acá son expedientes archivados. No sería una locura que hubiera traído expediente en trámite. Me pondría la soga al cuello, ¿no? Pero se trata siempre de preservar la identidad de los menores. Por eso que los menores en estos casos están con código, con clave, ¿no? Para preservar su identidad. Y también de la víctima cuando es mujer, ¿no? Y en caso de explotación sexual, también se pone su código. Es decir, aplica para menores, se aplica también para mayores de edad que no desean que su identidad sea dada a conocer, ¿no? Entonces, no sé exactamente el caso, pero tiene derecho a recibir la información. Lo que no tiene derecho a agarrar la información y divulgarla. Ahí sí la abogada, si ha pedido eso para divulgarlo, ahí sí estaría en una inconducta funcional como abogada, y ahí sí el colegio de abogados debería sancionarlo. Con respecto a procesos funcionarios públicos. ¿Cómo? Con respecto a los procesos funcionarios públicos. También está bajo reserva, pero en los juicios orales son públicos. Más públicos que cualquiera, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es una figura excepcional del secreto de investigación. Acá vamos a ver el tema de la policía. Ustedes saben que la policía también puede intervenir en la investigación criminal cuando ellos tienen una noticia, pero deben poner en conocimiento de la fiscalía.
la actuación policial. La policía es un apoyo importante a la actividad del Ministerio Público. Y solo me voy a referir a pasar un poco a este instrumento por resultado de una investigación que realiza la policía, que es el informe policial. Con el Código 40, la policía, cuando hacía una investigación, terminaba con un documento que se llamaba atestado o informe, parte. Cuando era un atestado, la policía concluía de que había un delito y había un autor. Cuando la policía concluía con un parte, ahí podía pasar varias cosas. Había delito pero no había autor, o no había delito y menos autor. Pero ahora la nomenclatura que se utiliza para el resultado de una investigación policial es el informe. ¿Qué contiene el informe? ¿No? El informe contiene todos los antecedentes que motivan la intervención de la policía, cuáles son las diligencias que ha realizado la policía, el análisis que ha hecho la policía de los hechos, ¿no? Ahí le da una norma que la policía no puede calificar jurídicamente los hechos porque esto le corresponde al Ministerio Público, aunque ahora se está matizando, pero al final el informe, ojo, no es vinculante a la Fiscalía. Es la Fiscalía quien decide qué hacer con ese informe policial. ¿Qué es lo que hay en ese informe policial? Documentación importante, actas levantadas, pruebas reconstituidas, manifestaciones recibidas, declaraciones de testigos, de imputados, investigados, las pericias que se hubieran realizado y las recomendaciones que la policía le hace a la Fiscalía de su expertise para que la Fiscalía desarrolle una investigación. Esto a veces ha sido considerado por la Fiscalía como un atentado contra su autonomía en la dirección de la investigación. La pregunta es, un policía es una persona que ha sido capacitada para hacer investigación criminal. Va al campo a hacer pesquisas, interroga, ¿no? ¿El fiscal hace eso? El fiscal es abogado. El fiscal generalmente de despacho, ¿no? Y a lo mucho pues empieza a lugar de escena de crimen, pero por eso ha sido formado como, él no es investigador policial, ¿no? Por eso acá yo siempre digo zapatero de zapatos. Tú diriges la investigación, tienes la dirección jurídica de la investigación, pero no puedes sustituir a los expertos, que en este caso son los miembros de la Policía Nacional. Tienen que ser en todo caso humildes a reconocer muchas veces la capacidad que tiene la Policía Nacional, ¿no? Muy bien, vamos para terminar esta parte y entrar a lo que habíamos quedado con ustedes. La Fiscalía tiene dos opciones finales: o formalizar investigación preparatoria, ¿no? O simplemente archivar la investigación. Cuando la Fiscalía archiva la investigación, el afectado tiene derecho a interponer una queja para que vaya a la Fiscalía Superior y pueda revisar, en este caso, la Fiscalía, cuando termina la investigación preparatoria, tiene dos opciones: o presenta una acusación o presenta un archivo, ¿no? Esto va a ser tamizado en lo que se conoce la fase intermedia, donde se va a controlar la acusación o también se va a controlar el requerimiento de archivo o de sobreseimiento. Eso lo vamos a ver en su momento cuando desarrollemos todo lo que es la fase intermedia, que sería la siguiente, ¿no? En la siguiente edición que tenemos, analizar todo lo que es la fase intermedia. Muy bien, entonces ahora sí vamos a pasar al control de lectura. Se le queda para mañana la práctica de nuestro pedimos.